Buenas, Hola, Fati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿todo bien vos? ¿Sos? Bien, bien, gracias por, bueno, invitarme a este diálogo en tu espacio y perdón por haber llegado tarde. Le comento a la audiencia que es culpa mía, yo estaba en la calle, me agarró el tráfico y mis planes de llegar puntual no se pudieron concretar. Pero bueno, acá estamos. Así es, gracias a vos por aceptar la invitación. A mí siempre me gusta recalcar que yo antes no pensaba para nada como pienso hoy en día. Yo justamente fui a tu presentación del libro, creo que fue en la feria del libro, cuando fuiste a presentar el libro negro de la Nueva Izquierda. Yo estaba en esa presentación, pero estaba justamente del lado contrario, estaba del lado de las feministas, y hoy en día tengo la suerte de, bueno, poder cambiar de pensamiento y estar haciendo un vivo con vos. Qué bueno, que sí, esa vez me acuerdo de la Feria del Libro, aparte fue bastante violento. No por el público nuestro, sino porque vinieron unas 100 personas a provocar. El público nuestro era, no sé, 1.800, 2.000 personas, y la verdad fue ahí, yo creo que se vio la diferencia de personas que son, ¿no? O sea, 100 personas provocando a 2.000 y que nadie te ponga un dedo encima y que nadie realmente use la fuerza física contra vos, a pesar de las provocaciones, porque para los que no saben, las provocaciones incluían, no sé, que te peguen con consoladores, con dildos, había gente escupiendo a la gente que quería ingresar a la charla, y nadie actuó como un cavernícola, nadie salió a pegarle a estas personas, ni nada por el estilo. Entonces yo digo, lo que más me queda de aquella vez fue que vi finalmente la diferencia humana entre los dos grupos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo hoy en día justamente me doy cuenta de cómo se vive de un lado y hoy en día cómo se vive de este y la diferencia que hay en cuanto a la violencia, las agresiones y demás. Pero bueno, Agus, yo quería arrancar el vivo eh, más que nada, quería que te presentes vos, qué estás haciendo, qué proyectos tenés, quería saber si se dice en España. No, mira, yo estoy ahora en Argentina, volví a Córdoba hace algunas semanas nada más, volví en septiembre. Eh, Volví con pocas ganas de volver. La verdad es que podría haberme quedado allá en España, pero bueno, tenía que volver a Argentina por muchas razones, entre otras, poder dar la batalla también desde acá, ¿no? Que tiene implicaciones distintas. Si bien la batalla se puede dar desde otros lugares del mundo gracias a Internet, estar en el terreno es una cosa distinta. Así que estoy hace un par de semanas nada más acá, yo sigo escribiendo un libro que vengo escribiendo desde hace muchos años, incluso lo vengo escribiendo desde antes del Libro Negro. Estoy dando conferencias y entrevistas todos los días siempre hay algún vivo, alguna conferencia que dar en distintos países, sea en República Dominicana, sea en México, sea en Perú. Ayer estuve dando una conferencia en Perú, por ejemplo, hace un par de días en República Dominicana, el otro día en Chile, y así sucesivamente. Todos los días estoy haciendo cosas y además, bueno, tratando de desplazar todo mi trabajo a las redes sociales con mucha más fuerza que antes. Es decir, uno se tiene que reinventar, digamos, en la situación actual. A mí me gustan mucho más las conferencias reales, o sea, donde uno va a un auditorio, tiene al público al frente y después eso en todo caso se filma y se sube a internet y todo bien, pero esa ya no es una opción. Ya hoy, digamos, por lo menos hacer esas giras que hacíamos antes no se pueden, y yo en algún momento pensé, bueno, no creo estar con mucho trabajo en la pandemia, y al contrario, todo el mundo empezó a pedir entrevistas, vivos, conferencias, cursos, he estado dando algunos cursos, y digamos, se me va el día entero en esto, y además he sumado algunas redes sociales como TikTok, que me estuve resistiendo muchísimo a entrar ahí porque no me atrae mucho ni me gusta, pero bueno, hay que estar. Y Twitch, que me gusta un poco más, que es donde yo estoy haciendo casi todos los días, casi todas las noches estoy haciendo vivos en Twitch sobre distintos temas. Así que mi trabajo hoy es, te diría, full time, es las 24 horas, sea en el libro o sea en conferencias o entrevistas, todo el día estoy con esto. Perfecto, genial. Por eso, más que nada, gracias por hacerte el tiempo de vuelta, para No, hacer esto. pero por favor, es un gusto para mí. Agus, yo quería empezar preguntándote, este, ¿cómo fueron tus inicios?
sea, ¿qué fue lo que te motivó a vos a estar hoy en día parado donde estás? ¿Cómo arrancaste en meterte poco a poco en todos estos temas? Mira, yo arranqué a los 15 años. Yo a los 15 años empecé a tener algunas dudas, dudas políticas, intereses políticos que se formaban en términos de dudas, no en términos de axiomas. O sea, no había tanto afirmaciones, había más que nada preguntas, preguntas en torno al material que nos estaban bajando en el colegio. Yo fui a un colegio muy de izquierdas, en una época muy politizada para la Argentina, que fueron los primeros años de Néstor Kirchner, años en los cuales se levanta con toda su fuerza el movimiento setentista, empiezan a encarcelar masivamente a militares, empiezan a reescribir la historia de los 70, te venden como jóvenes idealistas a terroristas, y bueno, uno entraba en, por ejemplo, no sé, la sala del preceptor y te dabas con cuadros de Fidel Castro, el Che Guevara, había profesores que se reivindicaban parte de montoneros y ese tipo de cosas, y había mucha insistencia con lo político y sobre todo con la historia reciente. Entonces, a mí me generar dudas, baches que tiene el relato historietístico de los 70, y empecé a preguntarme por eso. Mi abuela materna en ese momento, yo iba mucho a su casa porque yo almorzaba con ella todos los días, y hablando con ella y planteándole mis dudas, me recomendó el primer libro de Nicolás Márquez, a quien yo no conocía. Leí su primer libro, me hice después muy amigo de él, fui a la conferencia que supo dar en Córdoba, después conocí a tu madre la conocí en el año 2005, 2006, también contara una historia al rigor histórico, ¿no? Así que yo entré a la política. Política no hay que entender por esto a un partido político, porque yo nunca he pertenecido a ningún partido político, sino que entré al estudio de la política, y yo creo que el origen se está cortando, ¿puede ser? Sí, hago ser que se escuche, va, porque estoy leyendo los comentarios y la gente dice que se está escuchando medio mal. Yo también te escucho medio lagueado, ¿puede ser? Sí, pero mi conexión está perfecta. En todos los vivos que hago en Instagram me hace lo mismo Instagram. Hoy yo, bueno, Ahí te veo bien. sí, te cuento, no es un problema de internet. Instagram me hace siempre esto, ya lo he confirmado porque he pasado de Instagram a Twitch, y en Twitch no me sucede nunca, y la conexión es exactamente la misma, y yo además tengo acá en mi casa digamos, uno de los planes de internet con más velocidad. Así que yo creo que es por Instagram que me está cortando todos los vivos de esta forma. Perfecto. O Sí, sea, digo, seguramente. si vemos que es improcedente, que no se puede escuchar realmente, lo que yo te puedo ofrecer es pasarnos a Twitch y hacerlo desde mi Twitch. Porque Pasa que yo no tengo Twitch, pero por no, el no, no, momento no, se está no, no escuchando. hace falta que vos tengas Twitch. Yo te puedo mandar un link simplemente, en el caso en que veamos que esto no se puede. Sigamos por acá y vemos, si no se puede, nos pasamos a Twitch. Perfecto, bien. Por ahora igual va bien, desde que te volviste a conectar. Bueno, Bueno, estabas bueno. contando sobre tus inicios, que ahí pudiste conocer a Nicolás, que te hiciste muy amigo, también a mi mamá. Sí, 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 sí. Desde cuando era chico, digamos, cuando yo todavía estaba en el colegio. Y bueno, ese es el origen, ¿no? El origen es político, pero vinculado a una lucha por el relato histórico. Y en ese sentido, no es político partidario, sino político cultural. Y esto creo que es súper importante, ¿no? Porque digamos, a mí nunca me ha interesado realmente la política partidaria, estar en un partido político militando. No digo que esté bien, ni que esté mal, son intereses, y mi aproximación a la política no es por una lucha partidaria, sino por una lucha cultural, en este caso en clave histórica, una lucha por el pasado, es una lucha cultural que tuvo lugar en la Argentina hace, digamos, a principios de este siglo, y que sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, la Cámpora, no por nada se llama la Cámpora,
digamos, en virtud de aquel fugaz presidente de la Argentina del año 73, que duró apenas 49 días, pero fue todo un símbolo de la izquierda peronista. Entonces, el pasado habita en el presente y luchar por el pasado es luchar por las políticas del presente, pero es una lucha cultural, ¿no? No es una lucha partidaria. Sí, tal cual. Y vos escribiste, si no me equivoco, varios libros relacionados a lo que fue la década del 70. Mira, escribí un solo libro. Escribí Los mitos setentistas. No sé si lo tengo por acá. Yo ya no sé muy bien ni dónde tengo los libros, pero Los mitos setentistas, eh, sí, fue un libro que salió en el año 2011. Lo, lo empecé a escribir cuando apenas terminé el colegio. Ese libro iba a tener otro título, el título que habíamos pensado, digo, habíamos pensado, pues Nicolás Márquez me ayudó mucho con, bueno, cómo se publica un libro, cómo se arma un índice, ese tipo de cosas. También lo revisó, lo corrigió, y el título original iba a ser La década del 70 que no me enseñaron en el colegio. Fíjate vos que me estabas preguntando por los orígenes, y los orígenes estaban muy claros en el título tentativo que tenía para ese libro. Pero después, claro, uno no puede escribir un libro así en un año, menos siendo tu primer libro. Escribir un libro es algo muy, muy, muy complejo, muy difícil, y sobre todo para una persona que no había escrito nunca antes un libro, solamente artículos había escrito yo. Entonces, finalmente ese libro me tomó al menos 3 o 4 años, y para cuando lo publiqué yo ya tenía 21 años, y ya estar hablando del colegio con 21 años me parecía que estaba desfasado, ¿no? Estaba desfasado. Entonces el título finalmente fue Los mitos setentistas. Perfecto. Después más adelante, creo que fue en el 2016, escribieron junto a Nico también el libro negro de la nueva izquierda. Yo te quería preguntar si vos pensabas que iba a tener la repercusión que tuvo, porque pensar que en el año 2016 nadie hablaba de estos temas. Entonces, escribir un libro de eso y que tenga la repercusión que tuvo, me imagino que debe ser algo. No, jamás, jamás pensamos que iba a tener esta repercusión. De hecho, te puedo contar por lo menos 2 datos que vienen a colación por tu pregunta, ¿no? Por un lado, recuerdo que amigos que están en los temas políticos, eh, amigos bueno, que hacen análisis, que también escriben, cuando les consultaba, no, no es que les consultaba, les contaba de qué estaba escribiendo, la reacción era siempre decir, un libro sobre el feminismo, sobre el aborto, sobre el LGBT, y eso vos creés que va a interesar, como diciéndome, no, no le va a interesar a nadie. Esto fue una constante, recuerdo incluso hasta comidas puntuales, conversaciones familiares, donde cuando uno contaba en qué andaba, la reacción era, bueno, pero ese libro te va a interesar a vos y al coautor y nada más. Eh, Nadie se esperaba que el libro fuera a tener éxito, ni siquiera nosotros. Nosotros escribimos el libro porque queríamos leer un libro como ese, no encontrábamos, había ya libros publicados que nosotros no conocíamos, los conocimos después, como los de Jorge Escala, por ejemplo, que no está citado en el libro, debería estar citado en el libro, pues es muy bueno, pero lo conocimos después. Pero conocimos otros libros que no son tan buenos, que abordan el tema mucho desde una óptica religiosa, y nosotros considerábamos que estos temas tenían que ser abordados desde una óptica política, y entonces nos lanzamos a la aventura de nosotros escribir un libro, a pesar de no tener fe de que la gente fuese a tener realmente interés en esto. ¿Qué dato te puedo dar al respecto para que me crean? Bueno, nosotros habíamos publicado hacía 3 años un libro sobre los Kirchner que se llamaba, o que se llamó, Cuando el relato es una farsa. Ese libro, la primera edición, tuvo 5.000 ejemplares. Eh, 5.000 ejemplares. En cambio, la primera edición del libro negro de la Nueva Izquierda tuvo apenas 1.000 ejemplares. O sea, nosotros le teníamos 5 veces menos fe al libro negro de la Nueva Izquierda que a un libro que hablara sobre los Kirchner. Y la verdad es que la presentación original, a la cual también fue tu mamá, fue en el año 2016, creo que en el mes de mayo, si mal no recuerdo, en el Círculo Militar de Buenos Aires. Fue mucha gente, pero un público muy adulto, muy entrado en edad, que no nos entendió.
nosotros les hablábamos de género, feminismo, LGBT, aborto, y era como, ¿de qué me perdí, digamos? Estos tipos no escribían sobre política, sobre los Kirchner, sobre la década del 70, sobre el Che Guevara en el caso de Nicolás. ¿De qué están hablando? ¿De qué no están hablando? Entonces, yo me daba cuenta en el público de la gente, y Nicolás también después me lo confiesa, que no había interés real en ese público. No podían sintonizar con la urgencia del tema. Para ellos no era urgente, era una cuestión totalmente marginal. Y entonces esa noche nos fuimos con un sentimiento agridulce. Digo agridulce porque, digamos, fue mucha gente, el salón se llenó, el libro en la presentación vendió bien, pero agrio porque nos dábamos cuenta que nuestras expectativas de que el libro no iba a ser un éxito eran bastante ciertas, no iba a ser un éxito. Pero después empezó el libro a interesarle mucho a otro tipo de público que nosotros no teníamos, que es el público joven, como vos, por ejemplo. Entonces ese pasó a ser nuestro público de cabecera y el tema muy rápidamente explotó en todas partes. Eso a nosotros nos llevó a recorrer toda América, incluyendo Estados Unidos, bueno, también España, en el caso europeo, dando conferencias durante 4 años seguidos que no nos permitieron, a mí no me permitieron terminar, por ejemplo, con un libro que ahora estoy luchando para terminar para el año que viene. Y Nicolás ahora está con un proyecto personal también que no había podido encarar antes porque, bueno, era una sucesión de giras interminables, ¿no? Era pasarte todo el año subiéndote a aviones distintos, yendo a distintas ciudades, yendo a distintos hoteles, viviendo una noche en cada hotel distinto. Era una cosa de una vorágine excesiva, pero mirándolo hacia atrás, la verdad es que se disfrutaba como una batalla, ¿no? Y para personalidades como la mía o como la de Nicolás, la batalla es algo que se disfruta. Me imagino que de la misma forma que gustó el libro, hay gente que obviamente no le gusta para nada. Y me imagino también que justamente como fuiste haciendo distintos viajes y más, tuvieron alguna que otra experiencia negativa, se puede decir. ¿En algún momento tuvieron que suspender una charla, por ejemplo, y demás, o fue todo Uf, bien? no, no, no. A ver, el libro no gusta y en general no gusta a aquellos que no lo han leído. Ojo, el libro tiene muchos problemas, o sea, no es un libro perfecto, es un libro que se escribió cuando no había, digamos, casi nada escrito sobre esto. Por lo tanto, es un libro que abre toda una puerta, ¿no? Abre una puerta y no está exento de problemas ese libro. Eso es algo que uno hace bien en reconocer, yo creo. Es decir, a ver, el libro, por ejemplo, no investiga a fondo las cuestiones de los financiamientos internacionales, algo que yo he hecho una vez que el libro ya había sido publicado. No investiga el papel central de la ONU y sus agencias en todo esto, algo que yo ahora estoy informando a través de conferencias. Eh, el libro, bueno, hay temas que no son abordados en el libro porque en ese momento ni siquiera existían, como el lenguaje inclusivo con la E. Imagínate que cuando nosotros escribimos el libro hace 5 años, el lenguaje inclusivo era una X, no era una E. Sí, Y así con muchos temas. Yo creo que es un libro que humildemente ha hecho su historia, ha abierto la puerta a una resistencia que eh, es global, bueno, o mejor dicho, es latinoamericana o es hispanoamericana, mejor dicho, es hispanoamericana, y es una resistencia que hoy habla en los términos que este libro puso sobre la mesa. Entonces, es un libro con virtudes y es un libro al cual hoy se le pueden hacer muchas críticas y yo mismo hoy le haría muchas críticas. Y si lo pudiera escribir de nuevo, lo escribiría de otra manera. Pero es un libro que ha molestado y ha molestado sobre todo a personas que no lo han leído. En general, los más fanáticos contra el libro son personas que no han leído el libro. Y eso es porque, bueno, son personas que ya están condicionadas psicológicamente, son personas que no son intelectualmente honestas, pero son personas, sí. te hago una pregunta, ¿qué crítica le harías a tu libro hoy en día? Bueno, yo le haría dos o tres críticas. Por un lado, lo que te digo, hay una omisión
hay una omisión ingenua de lo que es el poder de los organismos internacionales en la agenda de género. Hay obviamente unas referencias, hay ciertas referencias a Planned Parenthood, a la fundación de Bill y Melinda Gates, a la fundación de George Soros, pero ese tema no se trabaja en profundidad y hoy el tema del género no se puede entender si uno no trabaja en profundidad esos temas. Entonces, ahí hay una omisión ingenua. ¿Por qué ingenua? Porque fuimos ingenuos. Pensamos que, bueno, esto era una cuestión, digamos, media conspiracionista, ¿no? Esto de que Soros y que Bill Gates y que los Rockefeller y que la Fundación Ford y que la ONU es una cuestión un poco exagerada, porque claro, además, los libros que nosotros leíamos para hacer este libro, los libros de nuestro lado que mencionaban todas estas fundaciones, nunca tenían fuentes. Es un gran problema el hacer libros que no les pone fuentes porque no son creíbles después. Yo fui incrédulo respecto de esa temática, es decir, del poder globalista en esta agenda. Yo fui ingenuo, pero en cierta forma porque los libros que trataban ese tema no estaban bien documentados. Nos hablaban sobre la intromisión del dinero de Rockefeller en la agenda de género en tal país, y yo buscaba las fuentes y no había fuentes. O sea, no estaban citadas las fuentes. Ahora, después de que el libro sale y todo eso, yo me pongo a hacer la investigación buscando las fuentes oficiales y ahí encuentro por todas partes, pero fuera de lo que es de esta fundación, es también la misma Unión Europea está financiando la agenda de género en todos nuestros países. No sé, el Fondo de Población de la ONU, USAID en los Estados Unidos, o sea, todos estos organismos no aparecen prácticamente en el libro porque, bueno, fuimos ingenuos sobre el tema. Y luego, otra crítica que yo haría es que, digamos, dentro de la nueva izquierda hay dos grandes vertientes. Una es la vertiente inaugurada por Gramsci, por Antonio Gramsci, que llega hasta Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que son los padres del postmarxismo. Pero hay otra vertiente de la nueva izquierda que es la que desemboca en los postestructuralistas franceses, en Foucault, Derrida, Guattari, Deleuze, y esa escuela de nueva izquierda, digamos, en el libro no aparece prácticamente. Yo me incliné por estudiar la figura de Gramsci y la escuela que inaugura Gramsci, que llega a Laclau y Chantal Mouffe, que eso está explicado en el primer capítulo del libro, pero hice caso omiso a el postestructuralismo francés. Y entonces ahí, digamos, hay una pata que está coja, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos grandes los dos grandes problemas que tiene por ahí el libro, mirado 5 años más tarde. En su momento uno hace lo que puede. En su momento uno, aparte con los pocos recursos que teníamos, hicimos lo que pudimos y fue mucho además lo que se pudo con ese libro, ¿no? Ahora, molestó muchísimo. A ver, la cantidad de eventos que se cancelaron, yo ya no los puedo ni siquiera contar. O sea, he perdido la cuenta de la cantidad de censuras en universidades, auditorios que son amenazados por grupos LGBT o grupos feministas y los dueños de los auditorios muertos de miedo nos tienen que dar de baja el evento, o por ejemplo, bueno, amenazas de bomba que hacen que en el medio de la conferencia el evento se cancele, se suspenda, como por ejemplo en Mendoza, donde entraron de golpe, estaba llevando la conferencia, y entran, no sé, 10 policías de la brigada antiexplosivos con perros a ver dónde estaban colocadas las bombas, por ejemplo. O, por ejemplo, estar dando una conferencia y que de golpe entre el público están coordinados grupos LGBT para boicotear la conferencia, y entonces tapan al público con sábanas mientras uno está hablando. Vos ves que de golpe 20 personas se paran, en 10 segundos despliegan sábanas y empiezan a tapar al público. Así de la nada, no te da ni tiempo ni de reacción. Esto fue, por ejemplo, en Monterrey, o por ejemplo, universidades que nos habían, digamos, abierto la puerta de sus auditorios para dar incluso hasta un debate, y días antes o incluso horas antes te dicen que no, que se suspende, como el caso de la UNA,
de Costa Rica, que es una universidad estatal en Costa Rica, cuyo rector salió a hacer toda una campaña contra el libro, y cuando le preguntan si había leído el libro, dijo que no había leído el libro, pero que igualmente hacía una campaña contra el libro. Un rector de una universidad, que después se comió un proceso judicial, te cuento, en Costa Rica, por censura, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que viene a ser algo así, digamos, como la Corte Suprema, y allí se condenó al rector por censura, ¿no? Entonces, sí, luchas como estas hemos tenido, te diría, en todos los países. Bueno, también hemos tenido la persecución de organismos estatales, por ejemplo, en Argentina INADI, o por ejemplo en México CONAPRED, que es el INADI de México, estos organismos contra los discursos de odio. En conferencias en México venían burócratas de CONAPRED a hacernos firmar papeles donde nosotros reconocíamos que con nuestra conferencia podíamos estar violentando leyes mexicanas y por lo tanto estar sujetos a la deportación o a la encarcelación incluso, este tipo de cosas para amedrentarte. Bueno, historias hay miles. Te diría que son más las veces que hemos pasado censuras y ataques que las veces que hemos podido dar una conferencia en paz. Sí, tal cual, y nosotros nunca fuimos a interrumpir ninguna charla que se dé No, por parte del otro lado, ni mucho menos. O sea, claramente hay una persecución nada más que para un lado, porque eso nosotros exactamente. justamente no lo hacemos. Fíjate, ahí hay un usuario que dice cuando una loca le tiró pintura. Bueno, ves, ahí tenés otra anécdota. Hay miles de estar dando una conferencia y viene una feminista y te arroja un balde con pintura. Y digo, vos decís, nosotros nunca hicimos eso. Y yo vuelvo a lo que hablaba al inicio de nuestro diálogo. No hicimos eso, ni lo haríamos, ni lo haremos, porque no se nos cruza por la cabeza, porque somos otra calidad de personas, somos otro tipo humano, miramos la vida de otra forma, somos totalmente distintos a ellos, y lo que más bronca da es que si vos te pones a pensar, si alguno de nosotros hiciera eso, terminaría preso. Por ejemplo, imagíname a mí tirándole un balde de pintura a una feminista que está presentando un libro, yo termino preso, los medios de comunicación hablarían de mí durante un mes seguido, reventándome durante un mes seguido. Eh, yo no podría salir a la calle, tendría probablemente scratches en mi propia casa, manifestaciones contra mi propiedad, mi vida probablemente correría peligro, mi libertad ya estaría cercenada, y ellos pueden ir, tirarte un balde de pintura, hacerte lo que sea, llamar a la policía y decir que te han puesto bombas en el auditorio, y nadie se imputa, digamos, nadie queda imputado, ningún medio de comunicación quiere hablar del tema, todo transcurre a través de redes sociales en la medida en que la gente lo viraliza, y si no se pierde por ahí, como se ha perdido la mayor parte de los acontecimientos que hemos vivido. Entonces, bueno, esa es la igualdad ante la ley que existe hoy, es nula. Claro, tal cual, tal cual. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y es la ideología de género con los chicos, con los más chicos. ¿Vos cómo sentís este tema? Yo creo que los más chicos son justamente el blanco de la ideología de género. La ideología de género es muy ridícula, es tan ridícula que realmente no se puede hacer carne en los adultos. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque el adulto puede simular que él es de este siglo, él es progre, él es cool, y entonces puede simular que se cree que un hombre puede ser una mujer y que una mujer puede ser un hombre, y que la realidad está determinada por la autopercepción y no por ninguna supuesta objetividad de lo real que sea exterior, digamos, a la voluntad de los sujetos. La ideología de género parte de ese principio, que la realidad se puede configurar en virtud de una autopercepción. Entonces, un adulto no se va a creer realmente esto. Puede hacer como si se lo creyera. ¿Por qué? Bueno, porque podrá quedar como cool, como un tipo abierto, y si no, porque sabe que si dice lo contrario va a tener problemas, probablemente en su trabajo, probablemente con sus amigos. Entonces, el adulto puede simular que cree esta agenda. Pero de ahí a que la crea, no. Yo no creo que Jorge Rial se crea, vamos a decir que, no voy a dar el nombre, ustedes supongan de quién estoy hablando, que fulanito en verdad es una mujer. No voy a dar el nombre porque puedo tener problemas con Inadi, te aclaro que ya tengo varios. Pero yo no creo que Jorge Rial
realmente en su fuero íntimo piense que fulanito ahora es fulanita y que realmente tiene los atributos de una mujer. Yo creo que el tipo fingirá que se lo cree y fingirá porque, bueno, hay muchos intereses en virtud de simular que lo crees. Pero nada más que eso. Ahora, las nuevas generaciones sí que pueden creerlo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque son mentes vírgenes, porque son mentes y son vidas que son inexpertas, vidas que llegan a este mundo a conocer un mundo ya dado, y ese mundo ya dado se puede deformar con adoctrinamiento que se vende como educación, que se vende como educación sexual integral, por ejemplo, y es muy simple que si a un niño yo desde los 5 años, que es lo que se está haciendo hoy, cuidado, le meto en la cabeza que uno es el que define su propia sexualidad y que la autopercepción de uno tiene el poder como para definir en la realidad lo que uno es y que la diversidad está planteada en función de estas autopercepciones que se vuelven obligatorias para la percepción de los demás, etcétera, etcétera. Si yo hago un trabajo desde, digamos, los 4 o 5 años, que es lo que, insisto, se está haciendo ya, en muchos países, incluidos el nuestro, cuando uno va, por ejemplo, al programa de educación sexual integral de la Argentina, vas a encontrar que textualmente dice que para los niveles iniciales, o sea, 5 años, el propósito es desnaturalizar los modos de ser hombre y mujer. Cuando uno va a ver, por ejemplo, colegios en Estados Unidos, por ejemplo, en San Diego, yo tengo amigos que dan clases en San Diego y me cuentan que, bueno, en el colegio se instituyen días, suele ser un día al mes, en el cual los hombres tienen que ir vestidos de mujeres y las mujeres tienen que ir vestidos de hombres para subvertir los estereotipos de género, etcétera. Son chicos, ¿no? Estamos hablando de niños. Entonces, ¿Y cómo? cuando toda esta maquinaria se pone en juego en las mentes más jóvenes, ahí sí que puede generar una generación de personas que vivan al margen de la realidad y no que simplemente simulen que viven al margen de la realidad. ¿Y qué es lo que puede hacer un papá para prohibir todas estas cosas? Yo no ¿Cómo creo que puede haya que reaccionar? prohibirlas. Yo creo que hay un tema súper interesante. El padre tiene que cuidarse de quedar como la figura autoritaria. El padre tiene que hacer todo su esfuerzo para que la figura autoritaria sea depositada en el propio colegio. Y acá hay un gran problema, porque, digamos, los padres más tradicionales, más conservadores, los padres de lo que genéricamente podremos decir derecha, son padres que al inculcar el respeto a la autoridad, generalmente en los niños inculcan el respeto a la escuela. Entonces la derecha a futuro va a tener que deshacerse del respeto por la escuela e inculcar la rebeldía contra la escuela. Y para ello hay una figura metafórica que en tiempos pandémicos podemos usar, que es la de la vacuna. Yo últimamente digo, hay que vacunar ideológicamente a los hijos. ¿Cómo funciona una vacuna? Bueno, la lógica de la vacuna es que te mete en el cuerpo un virus, pero que ese virus está disminuido o está desactivado. Entonces, genera los anticuerpos sin dañarte realmente el organismo. Esa es la lógica de la vacuna. ¿Para qué? Para que cuando el verdadero virus activado ingrese en tu organismo, tus anticuerpos ya lo puedan reconocer y derrotarlo, ¿no? Entonces, ideológicamente podemos usar, digamos, para las ideologías, vacunas ideológicas. ¿Qué sería una vacuna ideológica? Bueno, digamos, una vacuna que ingrese el virus ideológico, pero desactivado en la persona, para que esa persona ya genere sus anticuerpos, de modo que una vez que el verdadero virus ideológico ingresa, lo repela, ¿no? Entonces, ahora vamos de la metáfora al ejemplo ilustrativo. Mamá y papá se sientan con el niño y en vez de envolverlo en una burbuja séptica y esterilizada, que es lo que los padres de derecha suelen hacer, es decir, no, mejor con mi hijo yo de estas cosas no hablo, porque cuanto más lejos esté, más se va a salvar. Error, terrible error. Lo que hay que hacer es precisamente hablarle, porque si no le hablas vos, le va a hablar, no sé, el profesor, Miley Cyrus, el noticiero,
Jorge Rial, que mencionábamos recién, o fulanito, que ya sabes a quién me refiero, ¿no? Entonces, claro, entonces lo que hay que hacer es que la educación política empiece desde la casa. Y lamentablemente los padres no se animan a dar educación política, fíjate vos. Entonces, yo me imagino una situación en la cual papá y mamá se sientan con su hijo, que tiene, no sé, 9, 10 años, y le dicen, mira, lo que está pasando en el mundo es esto. ¿Se me escucha o se está trabando? Yo te escucho Bien, perfecto. bien, bien, bien. Mira, lo que está pasando en el mundo es esto. Hoy hay un ataque contra tu generación, contra los niños, por este motivo. Los ataques son de este tipo. Vos vas a empezar a escuchar esto y aquello. Vas a empezar a escuchar sobre el aborto. ¿Qué es el aborto? ¿Es esto el aborto? Vas a empezar a escuchar sobre el género, sobre el sexo, qué es cada cosa. Vas a empezar a escuchar sobre la diversidad, el LGBT, el feminismo, bueno, qué es cada cosa, qué intereses existen en que vos repitas este relato. Obviamente todo esto bajado a un niño, ¿no? Y el niño probablemente va a ver a su mamá y a su papá escandalizado, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me está hablando mi papá? Me quiero ir a jugar al videojuego. Pero ahí está el virus desactivado, ¿entendés? Le ingresa el virus desactivado. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando esté en su clase, en el colegio, y vea que, por ejemplo, le dicen que tiene que actuar como si fuese de un género diferente, que es lo que están haciendo, por ejemplo, acá en Córdoba. Hay un ejercicio en educación sexual que durante media hora el niño se tiene que autopercibir de otro sexo, de otra orientación sexual, tener otro nombre y tener otra edad. Eso es lo que hacen ahora en Córdoba, te cuento. Es decir, no es algo ni siquiera de Canadá, no, es de acá de Córdoba. Claro, el niño se va a acordar de todo eso y va a decir, ah, esto es lo que me habían dicho. Al final mi papá y mi mamá no es que estaban locos, es que me anticiparon de que esto iba a llegar. Y esto que llega es el virus, pero yo ya tengo mis anticuerpos, que es la posibilidad de rebelarme contra eso. Entonces la escuela se problematiza, la escuela queda, digamos, diagramada como un virus gigante y el niño empieza a resistir. El niño empieza a resistir a toda esa penetración ideológica. Yo creo que ese es el modelo. Yo creo que eso es lo que hoy podemos hacer, además de muchas otras cosas, como por ejemplo grupos de WhatsApp con padres de compañeros de nuestros hijos, pedir reuniones con los profesores, resistir, hacerles la vida imposible a los profesores que quieran meterse con la sexualidad de los hijos. Este tipo de cosas, nunca como individuos, sino como grupos de padres, hay muchas más probabilidades de que llegue a buen puerto. Perfecto, y ponele, a mí me pasó lo de la facultad, a mí me trataron de adoctrinar de un montón de formas en la facultad, ya sea hablándome en lenguaje inclusivo, queriendo que justamente esté a favor del aborto. Creo que se me cortó, ¿puede ser? Sí, Ahí ahora, está. ahora, ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Vos, Agus, ¿qué consejo darías? ¿Es mejor hablar en la facultad y decir cómo uno piensa o callarse y esperar a tener el título en la mano? Hay que jugar con las dos cosas. Es decir, el objetivo de ir a una universidad no es hacer política, sino sacar un título. Y después cada uno dirá, bueno, el objetivo de sacar un título es este u otro. El título tampoco es un objetivo en sí mismo, ¿no? Es decir, yo quiero mi título, por ejemplo, para tener salida laboral. O yo quiero mi título para poder hablar desde una posición de profesional y ya no simplemente de, no sé, youtuber, por decir algo. Entonces, tener título es importante, pero hay que saber para qué uno tiene el título. Y uno va a la universidad para tener el título. Entonces, no se puede poner en riesgo la meta natural de una universidad, que es, bueno, obtener un título. Ahora bien, tampoco uno puede pasarse la vida como un cobarde. Uno tiene que dar una lucha inteligente dentro de la universidad. Eso implica manejarte con prudencia, saber frente a qué profesor podés discutir, frente a qué profesor podés poner tus argumentos sobre la mesa realmente, podés llevar la contra, y frente a qué profesor es mejor bajar la cabeza, aprobar la materia y seguir adelante. Y eso es importante, ¿no? Porque hay gente que oficia, a ver, acá hay dos extremos, el extremo del kamikaze y el extremo del cobarde. El cobarde no se anima absolutamente en ningún contexto a llevar adelante sus ideas porque está muerto de miedo, no solamente porque le vayan a perjudicar en las notas, sino porque le tiene miedo a sus compañeros. Bueno, el cobarde es un sujeto
un sujeto nefasto, ¿no? O sea, es un sujeto que no se merece el respeto de nadie. Y el kamikaze, por temerario, termina poniendo en riesgo su propio futuro, cuando en verdad podría hacerle mucho más bien a nuestras causas comunes con un título en la mano que como estudiante perpetuo o como un sujeto que ha sido expulsado de la universidad. Entonces, si vos podés hablar en la clase, habla. Si no podés hablar en la clase, no hables en la clase, pero hablar en el recreo. El punto de hablar en la clase no es convencer a tu profesor no lo vas a convencer por un sencillo motivo, y es que a tu profesor le pagan para convencerte a vos. Si vos convencés a tu profesor, allí es cuando el trabajo del profesor ha fracasado, entonces no vas a convencer a un profesor. Ahora, tu objetivo tiene que ser impactar sobre la audiencia de ese profesor. Es mucho más efectivo impactar al frente del mismo profesor sobre la audiencia, porque podés incluso desencadenar un debate interesante, pero si ves que no se puede porque es riesgoso, en el recreo, como quien no quiere la cosa, podés sacar el tema, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de esto que dijo acá recién el profesor? Yo la verdad, no sé, tengo dudas por esto, creo que se puede ver el tema también desde esta otra forma. Yo creo que no ha considerado tal argumento, ¿no? Y entonces ahí empezás a sembrar la semilla de la duda en los demás estudiantes. Claro, ir hablándolo. Exactamente, ir hablándolo y no tener miedo, digamos, a ser marginado socialmente. Mirá, a ver, yo puedo dar mi caso personal, yo tengo muchísimos grupos de amigos, tengo muchos amigos, no tengo ningún amigo de izquierda, evidentemente yo no soy el tipo que vaya a resultarle amistoso a una persona de izquierdas, no porque yo haya filtrado a mis amigos, ni que yo haya expulsado de mi vida a ciertas personas, sino que naturalmente eso se va dando así. Cuando uno muestra lo que es, termina juntándose con personas similares. Cuando uno quiere agradarle a todo el mundo, en definitiva uno pierde la brújula de lo que realmente es, simplemente porque quiere agradarle a todo el mundo. Y no es bueno agradarle a todo el mundo. Creo que a veces hay que desagradarle a ciertas personas, ¿no? Yo no confío en las personas que no tienen enemigos. Una persona que me diga, no, mira, yo no tengo ningún enemigo, es una persona con la cual yo no me acercaría a esa persona, por ejemplo, ¿no? Porque digo, ¿y de qué va tu vida entonces? ¿Cuáles son las luchas que has dado? No, es que a mí no me gusta luchar. Bueno, la vida es una lucha y hay cosas por las cuales vale la pena luchar y la lucha implica tener enemigos. Entonces, no tengan miedo a eso. Hay como un mandato. El mandato de las redes sociales es agradarle a todo el mundo. Claro, porque, bueno, esto de tengo 5.000 amigos en Facebook, sí, le agrado a mucha gente. Bueno, no, yo creo que no hay que agradarle a mucha gente, hay que agradarle a los que valga la pena agradar, y será porque tu verdadera personalidad es la que les resulta agradable y no le andas vendiendo humo a las personas, ¿no? Entonces, no tengan miedo a eso, es decir, no busquen la aprobación de las multitudes, ni busquen la aprobación de personas que no vale la pena. Entonces, ¿se puede tener amigos y estar dentro de esta causa? Uf, un montón de amigos. Puedes hacer un montón de amigos. Mira, mucha gente, muchos chicos me mandan mensajes y me dicen, yo pienso como vos, pero no me animo a decirlo públicamente porque mis amigos me van a dejar de hablar o porque, no sé, o mi novia me va a cortar y ese tipo de cosas. Y la A mí respuesta también que me llegan a vos, mensajes así. así también te llega, es súper común. Ahora, yo no entiendo la debilidad psicológica. Ojo, son buenos chicos, por supuesto, son muy buenos chicos porque obviamente están en una encrucijada, pero nadie se hace la gran pregunta que es, ¿realmente un amigo que me dejara de hablar por cómo yo pienso y cuáles son mis valores, es realmente un amigo? Porque si vos ya, digamos, te preguntás eso, ya te das cuenta que quizás hay un universo de gente que no has conocido todavía que pueden ser mucho mejores amigos que esos, ¿no? Sí, sí, opino exactamente igual. Es más, también está bien el hecho de tener amigos que piensen distintos. Yo hoy en día tengo amigas también que son feministas, por ejemplo, que pensamos completamente distintos, sin embargo el respeto está y nuestra amistad es intacta. Sí, Porque no nos fijamos tampoco en cómo piensa una, ni mucho menos, sino es el hecho bueno, de la amistad.
de cómo es como persona, sobre todo. Exactamente, o sea, uno puede tener amigos que no piensen como uno, como yo te digo, a mí no me ha pasado nunca. O sea, yo nunca he tenido un amigo kirchnerista, un amigo zurdo, no, pero no porque yo lo haya buscado así, sino también es que mi vida está demasiado atravesada por todas estas cosas, ¿no? Entonces yo supongo que me volveré, no sé, poco atractivo para cualquier persona que no Piense esté. distinto. Y sí, supongo yo, qué sé yo, incluso hasta en la universidad, mis amigos han sido la parte de la derecha de la universidad y la parte de la izquierda me odiaba visceralmente, a pesar de que yo no tenía ninguna militancia dentro de la universidad. No sé, son cosas que se van acomodando de acuerdo al tipo de vida de cada persona, ¿no? No está mal tener amigos de izquierda, ojo, no quiero que quede eso como mensaje. Lo que está mal, a mi juicio, es eh, no haber luchado nunca, ¿no? Vanagloriarte de que todo el mundo te ama. Cuando todo el mundo te ama es porque no has hecho nada interesante en tu vida. Claro, callarse, hay que animarse a hablar. Yo igual creo, por lo que veo más que nada hoy en día, la gente, yo creo que están poco a poco animándose a hablar, que es más la gente que se está animando, y también lo veo en gente de mi edad, que poco a poco se va animando también a decir lo que piensa y a involucrarse en estos temas. Sí, hay más gente animándose a hablar por el fenómeno de las redes sociales, creo yo. La derecha hoy controla las redes sociales y la izquierda se ha aburguesado en los medios establecidos, en los medios del establishment. Eh, y de alguna forma es como que la derecha necesita comunicar, necesita hacer catarsis, necesita crear sus propios canales de información y eso es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Emergen nuevos líderes, líderes que no tienen lugar en la televisión, que no aparecen en los diarios, que no hablan por la radio, que no están en el cine, que no están en Netflix y que, bueno, sin embargo, son cada vez más vistos por acá, por internet, por vivos que se hacen en las redes sociales, como es tu caso, por ejemplo, y el de tantas otras personas. Entonces, sí, hay más gente hablando porque además se tiene los medios técnicos para hablar. Hace un par de años no había medios técnicos para hablar. De hecho, cuando tu madre daba esta lucha, ella estaba mediáticamente muy sola. Porque, bueno, cuando había que llamar a gente para que diera su opinión en grandes medios de televisión, era tu madre la que iba porque no había otra figura mediatizada. Y también hay que decir que la televisión manufactura de alguna forma las voces que pueden caber en ella, ¿no? Se encargan de, claro, con tu madre lo que hicieron fue demonizarla al máximo posible y entonces luego generaron esa imagen para todas las, bueno, para las grandes mayorías que creen en la televisión como si fuese la palabra santa, la palabra revelada, ¿no? En cambio ahora con Internet tenemos una polifonía política, ¿no? O sea, podemos hablar muchos al mismo tiempo, ser vistos. Hace un rato ahí ponían, Nico Márquez está dando un vivo también. Bueno, claro, ahora no solamente puedes escuchar más, sino que a veces nos solapamos, nos pisamos entre nosotros, cosa que está espectacular. Claro, sí, por ahí son las 6 de la tarde y todo el mundo está haciendo vivos, no sabes cuál mirar, ¿viste? A mí me pasa mucho. Exacto, Eh, exacto. Agus, estamos llegando, ya nos quedan los últimos 10 minutos. Sí, Y yo quería tocar un tema también con vos, que es el feminismo. sí. Obviamente, como quedan 10 minutos, no lo vamos a poder hablar tanto, pero bueno, como hay un poco de tiempo, te pregunto justamente, para vos, para Agus, ¿qué es el feminismo hoy en día? El feminismo es una ideología política cuyo antagonismo ha estructurado una guerra de sexos entre hombres y mujeres. O sea, el feminismo es una ideología política que genera el quiebre en clave sexual entre hombres y mujeres. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el feminismo trata de evadir su condición de ideología política, trata de presentarse como una posición natural que todas las mujeres debieran tener. Cuando vos mencionás al feminismo como ideología política, ya de alguna forma abrís la posibilidad de la elección, ¿no? A ver, no,
no todas las mujeres tenemos esta ideología política. Hay muchas mujeres que no creemos que acá haya una guerra de hombres y mujeres. El feminismo parte de esa premisa. La gran premisa feminista es que hay un conjunto homogéneo y unificado de seres opresivos, opresores, que se llaman hombres, que es un sujeto colectivo, insisto, homogéneo y unificado, que sistemáticamente, ineludiblemente, oprime a un sujeto también homogéneo y unificado, que es el sujeto mujer. Ese feminismo, bueno, y ese sistema de opresión es lo que llaman el patriarcado. Es una ficción política. No es cierto que haya un conjunto homogéneo y unificado ni de hombres ni de mujeres. No es cierto que los hombres en su mayoría sean opresores respecto de las mujeres. De hecho, en Argentina el 0.0001% de los hombres han matado a mujeres y sin embargo cuando uno ve el relato feminista resulta que todos los hombres matan mujeres y por eso el muerte al macho, por ejemplo, cuando uno va a los números reales uno dice, upa, pará. No es cierto esto, el 0,00001% de los hombres ha matado a alguna mujer, o incluso cuánto porcentaje de hombre ha ejercido violencia física contra una mujer. Nos vamos a encontrar nuevamente 0.0001%. Entonces ya te vas dando cuenta que es una ficción. Cuando vos vas viendo otras variables, expectativas de vida, las mujeres en todo el mundo viven alrededor de 6 años o 7 años más que los hombres. O cuando vos vas a ver trabajos peligrosos, enfermedades laborales, accidentes laborales y muertes laborales, vas a encontrar desproporcionadamente más hombres padeciendo estos males en comparación con mujeres. O cuando vos vas a ver cómo se estructura la pauta de consumo y la decisión de la economía familiar y la administración de sus recursos, vas a ver que está pautado por las mujeres de la casa. O cuando, por ejemplo, vos vas a ver las tasas de suicidio en todos los países del mundo menos China, los hombres se suicidan al menos 3 o 4 veces más que las mujeres, o cuando vos vas a ver, no sé, los índices de homeless, o cuando vos vas a ver las tasas de egresos en las universidades, vas a encontrar que las mujeres egresan alrededor de un 33% más de las universidades que los hombres y se matriculan actualmente mucho más en estudios superiores que los hombres y reciben muchas mayores becas, y así sucesivamente. O cuando vas a ver, por ejemplo, las brechas penales. Vos sabés que, por ejemplo, en Occidente hay un 67% más de probabilidades que te condenen por un mismo delito siendo hombre en comparación que si fueras mujer. O sea, Claro. por el mismo delito hay muchas más probabilidades que te condenen si sos hombre en comparación de si fueras mujer. Al mismo tiempo hay muchos estudios que han revelado, por ejemplo, que por mismos delitos las penas para los hombres suelen ser más altas en comparación con las mujeres. Bueno, ni hablar los índices de las guerras. O sea, cuando uno va a ver y estudiar la realidad objetiva, uno va a encontrar que acá hay una ideología, que el mundo no funciona como el feminismo dice que funciona y por lo tanto el feminismo es una ideología política que te presenta una realidad de opresores oprimidos que realmente no se da. No hay ni un sujeto unificado hombre, ni un sujeto unificado mujer, ni una opresión como la que es descrita. Entonces el feminismo está generando un mal terrible porque está agigantando, está siendo, digamos, autoprofético respecto de la idea de que hay una guerra de sexos. Está él mismo, el propio feminismo está instigando permanentemente el conflicto entre hombres y mujeres que ya se siente mucho en las familias, lamentablemente en las relaciones hija con padres o entre novios o entre esposos. ¿Y qué pensás del femicidio? ¿Existe? ¿Eso de que No, matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? no, yo no estoy de acuerdo con esa conceptualización. Yo no conozco, por empezar, procesos judiciales en los cuales por femicidio o feminicidio, digo feminicidio porque en muchos países se lo llama feminicidio en vez de femicidio lo llamamos prácticamente de forma exclusiva en Argentina. Por femicidio se entiende, digamos, matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Ahora, cuando uno va a ver los procesos judiciales por femicidio, se da con que, bueno, nunca se llega a concluir con certeza de que ese hombre mató a esa mujer porque esa mujer era una mujer. Entonces, nunca se termina, digamos, siendo fiel a la
propia conceptualización del crimen, ¿no? Aparte, por otra parte, o sea, por otro lado, yo pregunto realmente, ¿ustedes creen que hay hombres que matan a mujeres porque son mujeres? En ese caso habría que explicar por qué mató a esa mujer y no mató a otra mujer. ¿Por qué mató a su esposa y no mató a su madre? ¿O no mató a su hermana? ¿O no mató a la vecina? ¿O no mató a la cajera del supermercado? Digo, a ver, matar por motivos de raza, por ejemplo, es matar a un judío por ser judío, digamos, en el caso del nazismo, esto fue exactamente así. Por eso había una indiscriminación de la víctima y el único criterio que operaba es judío o no judío. ¿Es judío? Bueno, ahí está el motivo por el cual lo voy a mandar a un campo de concentración, por ejemplo. O lo vamos a mandar a una pared de fusilamiento, o lo que fuere. Ahora, cuando uno dice, bueno, matan a la mujer por ser mujer, y ahí aparece la pregunta, ¿es este el criterio que está operando en ese asesinato? ¿Es este el móvil de ese asesinato? Bueno, yo creo que no. Yo creo que salvo alguna excepción de algún caso que obviamente pueda haber, de algún loco, de algún asesino en serie, de algún psicópata que salga a matar mujeres por la calle, entonces ve que una es una mujer y la secuestra y la mata, de esto ha habido, pero son casos muy excepcionales, muy excepcionales. Hoy femicidio, a efectos prácticos, se está utilizando simplemente para el asesinato de un hombre contra una mujer, entre los cuales media algún tipo de relación, sea de parentesco, sea de afectividad, sea de amor, etcétera, ¿no? Bueno, eso no basta como para ser fiel a la definición penal de feminicidio. Perfecto, Aus. Y ya nos está quedando 2 minutos, así que, bueno, te quería preguntar también el último tema. Yo comparto plenamente todo lo que estás hablando vos. Te quería consultar sobre el tema del aborto. ¿Cuál es tu Sí. postura? ¿Qué pensás? Yo estoy completamente en contra. Yo defiendo el derecho a vivir porque creo que sin el derecho a vivir ningún otro derecho es posible. En términos lógicos y en términos prácticos, eh, eh, un cadáver no tiene ningún derecho. O sea, esto de que los pro vida seríamos antiderechos es una contradicción en sus términos. Si sos pro vida, estás a favor del derecho en virtud del cual podés basar un esquema de derechos. ¿Cómo vamos a hablar de yo estoy a favor de la libertad, pero no estoy a favor de la vida? No tiene ningún sentido entonces, porque sin vida no podés ser libre. Por ejemplo, de disponer de tu cuerpo, por ejemplo. Entonces, yo estoy en contra del aborto porque existe vida desde la concepción, no porque lo diga la Biblia, no porque lo diga el Papa, etcétera, sino porque es lo que ha encontrado la ciencia más avanzada de la cual hoy disponemos. Hay gente que me puede decir, bueno, sí, hay otra biblioteca en verdad que dice que en verdad eso no sería tan seguro. Yo diría, ok, suponte que no tenemos certeza sobre eso, entonces a falta de certeza tenemos que manejarnos con prudencia, no podemos estar asesinando por las dudas a seres humanos que ahora tenemos dudas de si son o no son seres humanos, pero quizás en, no sé, una década, 2 décadas, 3 décadas, 10 décadas, digamos, la ciencia termina de confirmar que efectivamente hay allí un ser humano, porque lo que vamos a haber hecho es un genocidio en el nombre de el feminismo, la libertad para escoger sobre el cuerpo y todo este humo ideológico que en verdad no tiene nada que ver con la realidad. La realidad material detrás del aborto y de la agenda abortista es el control de natalidad. Eso es muy importante, ya no nos queda casi tiempo, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Los factores materiales que hoy están detrás de la agenda abortista no solamente es el gran negocio del aborto, que es un negocio multimillonario, sino además el control de natalidad en un mundo que se supone superpoblado, tal como se ha dicho desde el año 1994 en la conferencia del Cairo de la ONU. Perfecto. Genial, genial, genial. Bueno, Agus, ya se nos va a acabar porque ya llegamos a la hora, no entiendo por qué no se cortó, pero bueno, mejor igual. Te Qué quería bueno. agradecer de vuelta por aceptar hacer el vivo, por enseñarnos, por dar una hora de tu vida para enseñarnos y educarnos un poco más. Así que bueno, simplemente gracias y a seguir dando esta batalla cultural. Bueno, no, muchas gracias a vos por todo lo que estás haciendo, por la honestidad intelectual, porque vos arrancaste comentando que vos en verdad estabas, bueno, con el feminismo, estabas digamos así, en el otro bando y has tenido un vuelco, una conversión hacia este otro bando.
y para convertirse hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser súper valiente porque implica poner en cuestión tu propia vida, tu propio pasado, tus propias ideas, y la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacer eso. Muy poca gente está dispuesta a seguir el camino de la honestidad intelectual. Vos lo has hecho, por eso hoy estás en este espacio, en esta parte de la grieta, diríamos hoy, así que la verdad te felicito. Te agradezco por este espacio y por todo lo que estás haciendo. Te mando un beso grande y también aprovecho para saludar a las casi 900 personas que hemos tenido del otro lado. Muchas gracias a todos por quedarse viendo el vivo y de vuelta gracias a vos, Agus. Te mando Un un beso. abrazo grande. Chau, chau. Otro. Chao. Buenas. Hola, Fati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Bien, bien, gracias por, bueno, invitarme a este diálogo en tu espacio y perdón por haber llegado tarde. La audiencia que es culpa mía que estaba en la calle, me agarró el tráfico y mis planes de llegar puntual no se pudieron.